el uno al lado del otro, o sea, es muy, muy berraco. Y por ejemplo, en la escuela politécnica, yo ahorita vengo de trotar de allá, donde trabajo, o sea, yo vivo, digamos, en la Javeriana, yo vivo como a 5 minutos, o sea que yo llego a la casa, como y voy a trotar allá mismo, porque el campus tiene como una pista atlética, y esos pelados viven, o sea, ellos viven allá mismo, los estudiantes de pregrado viven allá mismo, y eso son unas fiestas todos los días y todo eso en plena pandemia, o sea que es es imposible para eso. Y entonces ya Pues están cerrando restaurantes otra vez y todo eso. Y los restaurantes, lo que pasa es que cometían muchos errores, o sea, todo se volvió o sea, como para cumplir las reglas, pero no lo hacían, o sea, ¿qué sentido tiene todo esto cuando los sitios de rumba seguían abiertos o se empezaban a abrir otra vez? Y entonces te pedían a vos que una máscara y todo eso, pero ahorita te quitabas no se dice máscara, ¿cómo es que dice en español? sí, sí, Tapaboca. la máscara, Y la tapabocas. el Bueno, tapabocas y allá adentro se lo quitaban y ya empezás a tomar trago y entonces ya no te importa nada, te quitas eso y un pelado que vaya con ganas de conocer mujeres, pues que claro que se acerca y claro que si le toca que besarse con una, pues lo hace y todo eso. ¿Quién no? O sea, es incontrolable eso. pues Al en Cali final, ajá. estamos así, en Cali ya abrieron expendio de licores y creo que también, no sé si discotecas, pero bares ya están abiertos. Sí, uno cuando empieza a tomar se relaja y los pelados pues más todavía y yo creo que lo que van a tener que hacer aquí es, o sea, a no ser que se les colapse el sistema de salud, pues van a tener que cerrar los ojos y seguir y esperar que la gente, digamos, más delicada, más sensible al problema, pues se cuide, porque es que muy difícil de controlar, la economía ya está subiendo, porque es que aquí en Francia la gente le siguen pagando igual, trabaje o no trabaje, por ley. Entonces, por ejemplo, mi esposa no, hace 6 meses, 7 meses que no va a trabajar y sigue recibiendo el salario completo. ¿Y Eh, cómo hace una empresa para pagarle salarios y de dónde? porque el que paga es el Estado. Ah, vale. Ah, sí, así sí. Sí, el Estado paga el 80% y la empresa cubre el 20% y cosas así. Pues como se paga bastante impuesto y acá no se lo roban, este es un país medio socialista, entonces, pero, ¿cómo te digo? Eso no puede aguantar por siempre, o No, sea, no, igual la no, economía no. va y entonces ya está entrando el problema de que hasta cuándo van a aguantar. Es complicado, Sí, bastante. la situación es bien dice en Cali. El alcalde más o menos dijo lo mismo, que es que o nos morimos por pandemia o se mueren de hambre, pues es Ujú. la población vulnerable en una ciudad como Cali o en Colombia en términos generales, la población vulnerable es muy alta Ujú. Sí, y viven del rebusque, viven de todo. Pero ya Cali está, o sea, yo estoy viviendo por donde vives tú ahora, también en ujú. Colombia, estoy viviendo por Santa Elena, Ah, más lejos todavía. sí. Después Ah, de la universidad, no, pues es que pues acá tengo una casa campestre, pues me queda mucho más tranquilo pues, claro, vivir y sí. estudiar. Mm. Pero en Cali yo fui los fines de semana y eso es todo, o sea, voy a las galerías y está todo el mundo y todo el mundo moviéndose como si no pasara nada, el tránsito con ya igual de pesado, y, bueno, Sí. no sé. Bueno, bueno, Tenemos una ventaja y es que no nos llega el invierno. Y el sí, invierno, horas de lluvia aquí y esto se va a cambio, complicar. Yo calculo, o sea, ya llegamos a 1 millón de muertos, ¿cierto? En el mundo. Yo calculo para Navidad entre 1.300.000 y 1.500.000. Total, porque o sea, el promedio no baja de 5.000 al día en el mundo. O sea que por lo menos 5.000 y ahorita en octubre por el invierno se va a poner peor, entonces. A ver, ya hay muchachos, ¿ellos son? sí, aquí están todos. Allá están ¿Qué tal, todos. muchachos? Sí, No son no, son muchos. tres. 1, 2, 3, pues yo solamente veo, ¿cuántos? 9. Ah, ya. No sabía que estaban. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, sí, ahí estamos todos ya. Bueno, No somos más. entonces, Bueno, yo quiero, hola muchachos, ¿están todos allí? Estás aquí mientras les esperaba hablando con Frank. No sé si ustedes conocen a Frank. Frank, Sí, unos señor. estudiantes, ¿sí lo conocen? Ah, bueno, entonces mi presentación será breve. Pues Frank, o sea, fue un egresado de la Javeriana, profesor, un estudiante brillante que se ganó una beca, se fue a Francia y bueno, ha hecho toda su vida en Europa, pero el buen hijo siempre vuelve a casa. ¿Y tú cuándo regresaste a la Javeriana, Frank? en el Este, 2000, de planta, el del 2015. en el 2015, pero Sí, venías sí, trabajando, cada año venía desde el 2004, creo. pero, pues lo conocen, un hombre muy riguroso, muy estudioso. El grupo Avispa tiene sangre joven en Frank. Más o menos. El grupo Avispa sí, tiene, sí, pues el resto son unos señores ya muy aseñorados. Fran, siendo del mismo nivel, es muy joven realmente. Fran es un hombre muy joven. Pero bueno, Fran, pues muchas gracias de tenerte acá y chévere conversar contigo y que nos traigas y nos compartas lo que tienes para los muchachos. Ya sabes que este es un curso donde los muchachos están intentando encontrar algún tema y un Ujú. profesor para seguir luego su trabajo de fin de carrera. Y yo creo que contigo algunos encontrarán ese reto y esa cosa más allá de lo tradicional. Y yo creo que pueden encontrar los temas tuyos. Entonces, bienvenido, Frank. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias, Diego, por la presentación. Veo bastantes nombres conocidos, no todos, pero la mayoría. Entonces, bueno, sí, yo trabajo pues en la Javeriana y soy investigador del CNRS en la Escuela Politécnica de París. Y este es un trabajo en general, si no les he dicho, yo trabajo en métodos formales, matemática discreta, problemas combinatorios, algoritmos y últimamente he desarrollado un interés por la parte modelamiento de problemas sociales utilizando métodos formales. Entonces estamos desarrollando, digamos, matemáticas, modelos matemáticos para modelar ciertos fenómenos en redes sociales, en particular polarización. Entonces, como ustedes sabrán, algunos de ustedes han visto una película que se llama en Netflix, que se llama The Social Dilemma. ¿Alguno? Yo no, te lo voy a anotar. ¿Ninguno? Nicolás, ¿no? Se la recomiendo, se la recomiendo. Entonces, o sea, uno de los grandes efectos que está teniendo las redes sociales, pues la polarización siempre ha existido en la política, pero por medio de las redes sociales el problema se ha magnificado grandemente, exponencialmente, porque ahora todo el mundo puede opinar. eh, Hay grandes influenciadores en las partes políticas, están los extremos y eso genera mucha tensión en la sociedad, demasiada. Ejemplos incluyen Brexit, por ejemplo. Ustedes saben la salida de Reino Unido de Europa, de la Unión Europea, perdón. Eh, Allí se manejó mucha polarización, muchas mentiras, el Internet, también de Arab Spring, la elección presidencial de los Estados Unidos, el proceso de la paz, el referendo al proceso de la paz colombiano, las elecciones presidenciales de Brasil, todos esos tenían instancias de mensajes que estaban diseñados para causar polarización, porque la polarización genera, digamos, rabia en la gente, genera miedo y eso, digamos, que lo hace uno votar de una manera u otra. Entonces la idea es mirar cómo modelar ese comportamiento. Eh, Ustedes están viendo mi pantalla bien, ¿cierto? Mis slides, ¿o no? Sí, señor. Sí, Sí, se sí. ve. Bueno. Sí.
Bueno, entonces nosotros vamos a hablar de las características más esenciales de las redes sociales, de la posición de redes sociales como cuantificación, cuantificar la noción de creencia, de opinión, de influencia y poder medir la polarización. Entonces, la idea es, digamos, como en todo modelo matemático, identificar los elementos esenciales y luego tratar de modelarlos de tal manera que tal vez el modelo nos pueda decir algo del mundo real, cómo se da la polarización, cómo se mantiene, cómo desaparece. ¿Ya? Entonces, el modelo matemático consiste en un conjunto A de agentes, digamos que es un conjunto finito de agentes, una noción de estado de la creencia. Entonces, básicamente, esta función aquí, B, T de P del agente I, me dice qué tanto cree el agente I en la proposición P al tiempo T. Entonces, ¿qué tanto cree Frank en cierta proposición en el momento T, digamos hoy? Entonces, mis creencias pueden cambiar a través del tiempo. De pronto lo que creo hoy no es lo mismo que lo que creo dentro de un mes o el próximo año. Entonces, es la idea. Y luego, de pronto ustedes lo han visto, el tercer elemento es un grafo de influencia. El grafo de influencia es un grafo que se puede ver como una función que ha dado dos nodos, dos agentes. Cada nodo representa un agente, me dice qué tanto influencia un agente a otro. Si no hay influencia es 0, si hay mucha influencia 1. Entonces, ustedes sabrán que en las redes sociales hay elementos o agentes que influencian más que otros, los influencers o los dirigentes de los partidos políticos, por mencionar alguno, Petro, Uribe, son grandes influenciadores. O sea, los que ellos dicen influencia bastante las creencias de los demás. Entonces, por eso son importantes modelarlos. Pueden hacer todas las preguntas que quieran. Entonces, si no veo cuando levanten la mano, simplemente hablen, no hay problema. Entonces, aquí hay un ejemplo. Supongamos que tengamos 3 agentes, A1, A2 y A3. Básicamente, y tenemos un vector. Este vector me dice que dada una proposición P, esa proposición puede ser, digamos, puede ser el presidente está haciendo un buen papel. Entonces el agente 1 es -1, quiere decir que él está en total desacuerdo con la proposición. El presidente está haciendo un mal trabajo. El agente A2 tiene 0, quiere decir que él ni le parece que está haciendo un mal trabajo, ni le parece que está haciendo un buen trabajo. Es más o menos, más bien tibio al respecto. Y en el otro lado tenemos el lado de la derecha, que piensa que todo va súper bien con respecto a esa proposición P, 0,9. Entonces, el comportamiento se puede medir en los reales de -1 a 1 o de 0 a 1 también, donde los límites del intervalo representan que se cree totalmente o no se cree, o se está totalmente a favor de la proposición o totalmente en contra de la proposición. ¿Listo? Eso es. Y tenemos el grafo de influencia, que es el otro elemento. Entonces, el grafo de influencia, lo que pasa es que aquí no se alcanza a ver bien. Voy a tratar de... Se vería más o menos así. Tenemos los 3 agentes, A1, A2, A3, y A3 tiene una influencia de 0,5 sobre A1, A2 tiene una influencia de 0,1 sobre A1,
Y A2 no tiene influencia sobre A3, pero A3 sí tiene influencia sobre A2. ¿Ya? Entonces, como verán, es un grafo conexo, en este caso particular, pero puede no serlo. Y entonces el grafo denota básicamente la influencia de cada agente sobre el otro, unos más fuertes que otros. ¿Ya? Si ustedes quieren decir que no tiene influencia, pues también pueden poner un 0. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, A1 no tiene influencia sobre A3, entonces eso se podría modelar con un 0 aquí. O sea, en la tabla, el grafo modelado como una matriz de adyacencia. El 0 significa que no hay arco. Bueno, entonces A3 tiene alta influencia y A1 y A2 tienen una influencia muy pequeña sobre el uno sobre el otro, en ese caso particular. Entonces, como ya les dije, el otro elemento, digamos, dinámico de nuestra red es cómo cambia sus beliefs, sus creencias a través del tiempo. ¿Ya? Entonces, nosotros modelamos al menos tenemos otras propuestas, pero al menos vamos a hablar de 3 clases de actualización de los beliefs, de evolución de beliefs. El primero se llama el Rational Belief Update. Es decir, que en este caso estamos considerando que los agentes son usuarios racionales. Es decir, la evolución de sus creencias, de sus opiniones, son totalmente racionales. ¿Ya? Ustedes pueden esperarse de eso, digamos, de los profesores tan racionales que hay en ciencias de la computación o en electrónica, que se sientan y tienen una discusión y van a creer, pero todo es racional, ¿ya? O entre ustedes mismos. Entonces, ¿cómo se actualiza más o menos? Así, estamos diciendo, tenemos la actualización condicional. Entonces uno dice, ¿cómo se actualiza? ¿Cuál es el belief de la gente ahí, dada la influencia que pueda tener en él el agente AJ en el tiempo T más 1? El belief con respecto a alguna proposición P. Es el belief que tiene ahora, porque obviamente lo que yo creo ahora afecta a lo que yo creo luego, ¿no? Más la influencia que pueda tener el agente J sobre el agente I, multiplicado por la diferencia. ¿Qué quiere decir? Que entre más cercanos sean estos dos, pues este número va a tender pues a ser más pequeño, entonces va a ser más parecido a que lo que yo tengo. ¿Ya? Entonces, este factor, la influencia que tenga el agente J sobre la I, obviamente va a tener una repercusión muy fuerte en las creencias de ahí en el siguiente tiempo. O sea, este factor aquí es muy importante. Entre más influencia tenga, pues más va a afectar el valor de mis creencias. O sea que si mi creencia respecto a algo es muy distinto del agente influenciador, en el siguiente tiempo lo que va a pasar es que él me va a influenciar a mí. Sí, Y exactamente. yo soy a Sí, tuyo, por decir algo. sí, exactamente. Y entonces el belief total, uy, aquí, espera un momento. No tengo la ecuación total, perdón. Tengo problemas aquí con la animación. Si yo lo pongo, voy a hacer un experimento, lo que pasa es que a veces Steam me ha fallado con esto. Si yo lo pongo en full screen, ¿ustedes siguen viendo mi pantalla? Ya no. Póngalo a ver. Ya Sí, está en full señor. screen. ¿Sigue? Ah, bueno. Sí, Excelente. claro. Excelente. Entonces, el otro es más interesante. El otro es confirmation bias. En este, confirmation bias, es exactamente lo opuesto, parecido a lo que decía ahorita Diego.
Es decir, en confirmation bias ustedes no actualizan su comportamiento de manera racional, sino que ustedes le dan mucho peso a la gente que opina parecido a ustedes. Es decir, si yo soy de izquierda, por ejemplo, yo le doy más peso a las opiniones de la gente de izquierda que a la gente de derecha. Si soy de derecha, le doy más valor a la gente de derecha. Y note que esto es menos racional, pero se acerca más a un modelo más real, porque la gente generalmente no es tan racional como uno quisiese. Siempre hay incluso entre la gente, entre gente, digamos, en toda sociedad uno va a tener un sesgo, ¿cierto? En todo elemento se va a tener un sesgo. Y ese sesgo se refiere con este bias aquí. ¿Y este bias qué es? Simplemente 1 menos la diferencia que haya entre mi belief y el belief de AJ. ¿Qué quiere decir? Que si esta persona de aquí, el AJ, es muy cercano al belief mío, este valor absoluto pues va a ser Va a dar cero. cercano a 0 exactamente, entonces le queda 1 menos un valor cercano a 0, entonces este factor va a ser mucho más grande. Entonces con esto ya yo le estoy dando más valor a la gente que se acerca a mí. Y uno dirá, ¿por qué no lo dejas en el grafo? Pues porque el grafo de influencia es estático, entonces la influencia nunca va a variar aquí. Pero este sí no es estático porque otra persona puede empezar con una ponera totalmente diferente a la mía y a través del tiempo lo que puede pasar es que él cada vez se va acercando más a mí o yo me voy acercando más a él y entre más nos acercamos más influencia tenemos el uno sobre el otro. Entonces esa es otra cosa. Esta es una clase de Belief Update que se da mucho en las redes sociales. Y hay otra esta que sigue se da más entre la gente extrema. Este se llama The Backfire Effect. Belief Update. Backfire Effect se puede traducir como el tiro por la culata o algo así por el estilo. La idea es que mucha gente se vuelve más extremo cuando se enfrenta con opiniones diferentes a las de uno. Otra vez el elemento político es típico. Si ustedes quieren que una persona extrema se vuelva más extrema, póngale una opinión totalmente diferente a ella y verá que o sea, para tratar de defender más sus opiniones se va a volver un poquito más extremo. Si es de la extrema izquierda, se va a ir incluso más para la extrema izquierda. Si es de la extrema derecha, va a tirar más a la extrema derecha. Esto es interesante porque Facebook, en algún momento, ustedes se dieron cuenta que daba como un indicio de que la noticia que se está dando podría ser falsa. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso o no? Sí, sí. ¿Los llegan a ver? Sí. Eso creó un backfire effect increíble porque la gente, digamos que creía que la información era cierta. El hecho de que Facebook se lo estuviera negando, te lo hacía creer más en eso, porque decía, es que estos son los berracos de no sé, los berracos comunistas que quieren influenciar aquí, me dicen que esto es mentira, pero esto es verdad, o los fachos que quieren, siempre cuando ustedes confrontan a una persona extrema con información, no piense que va a decir generalmente, tiene razón. No, o sea, eso no es lo que sucede en la vida real. Entonces esta es otra clase de Belief Update que queremos modelar y se hace con esta función que está aquí, que no va a entrar se llama un Bell Gap Function y causa ese efecto. El efecto es que cuando la información, por ejemplo, la línea azul representa que el comportamiento es no afectado y las otras líneas, diferentes clases de update. Entonces, entre más fuerte, más extremo es la información que me dan, la función se sube más para tratar de compensar. Básicamente eso es lo que... De las propiedades de esta función podemos hablar luego, pero lo que quiero que entiendan es que se trata de modelar, reforzar el comportamiento cuando se
enfrentan con información que contradice lo que ustedes están diciendo. Bueno, entonces básicamente en nuestro modelo asumimos que los agentes se comunican en cada tiempo, unidad de tiempo, que empezamos con un comportamiento, con unos beliefs iniciales, unas creencias iniciales, unas opiniones iniciales, con el grafo de influencia, y la función va actualizando y va determinando los futuros estados del sistema, los estados que me dicen el belief, la opinión de cada persona, el grado de la opinión de cada persona. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los 3 agentes que hablamos antes. Empezaron con -1, si recuerdan, 0, el que estaba bien a la izquierda, el tibio, y a la derecha el grafo de influencia era 0,1, 0,1, 0,5, y como fue evolucionando, ellos fueron actualizándose, y curiosamente, después de 20 unidades de tiempo, converge, el sistema converge. Todos tienen una opinión 0,09 de la proposición inicial. Luego vamos a ver. Esto es simplemente un ejemplo. Luego miraremos por qué. Eso Bueno, sería ahora... porque... perdón. Ajá. Sí, claro, dime. Eso sería porque el A3 estaba influenciando a los demás y como el A3 tenía una opinión de 0,9, entonces como que les fue pegando eso a través del tiempo. Sí, exactamente. Eso es. Pero curiosamente, si todo el mundo es racional, la gente siempre converge a la misma opinión. Por eso es que no pasa en la vida real, porque la gente no es totalmente racional. Bueno, entonces, ¿qué es polarización? Pero Frank, ese update que tú hiciste de la red de creencias, ¿cuál Sí. modelo usaste? Porque tienes 3 modelos para transmitir la... En este siempre es simplemente el racional. El racional. Vale, listo. Sí. En Ay, ese es... sí, ya lo vi. Luego vamos a mostrar unos grafos. Nosotros ya lo ponemos matemáticamente, que siempre, para cualquier ejemplo, siempre va a converger al mismo valor, que es bien interesante. Polarización. Polarización es la tendencia de los individuos a volverse más extremos a través del tiempo bajo ciertas condiciones. ¿Cuándo hay polarización y cuándo no? La polarización no es tanto que hayan gente que tenga pensamientos extremos, sino el número de personas que crean. Por ejemplo, visualmente en la nube izquierda tenemos polarización, no en la nube derecha. En la nube, imagínense que esto es política, entonces aquí tenemos o todos tirados, 2 grupos, unos todos tirados a la izquierda, otros todos tirados a la derecha. Entonces cualquier medida que yo tenga me debe decir que esto es bastante polarizado, porque aquí no hay diálogo entre estos dos. En este deberemos tener low polarization en el lado derecho, porque hay gente de la extrema izquierda, de la extrema derecha, tibios, un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, de todos hay más variedad. Entonces cuando tiene un sistema así, trata de haber más diálogo, entonces la polarización debe ser, digamos, más baja. Para que haya polarización necesitan tener diferencias, tener grupos grandes y pocos grupos. Si en un sistema solamente hay extrema izquierda y extrema derecha, seguramente habrá polarización. Incluso si hay no solamente 3. Si está en extrema izquierda, extrema derecha y tibios, también se va a ver una polarización menos, pero va a haber polarización. Entonces la variedad es importante, digamos. La polarización se ha trabajado mucho en modelos económicos. Esteban Rey tiene una medida que es considerada la clásica para la polarización económica y se puede utilizar para la polarización nosotros lo utilizamos para modelar la polarización que se da en Facebook. Entonces, básicamente, la idea es que la polarización de Esteban Rey crece con intracluster, homogeneidad intracluster, y intercluster heterogeneidad. ¿Qué significa esto? Que si ustedes tienen grupos
donde la gente en el grupo es muy parecida. Mire en la nube izquierda. Allí la gente se nota que es bastante parecida, es decir, tienen opiniones muy parecidas, dos grupos, y son muy diferentes si están en diferentes grupos. Claro, unos están todos a la izquierda, otros están todos a la derecha. Cuando se da eso, polarización aumenta. Entonces, hay una medida para eso, y nosotros básicamente lo que modelamos es cómo la polarización va cambiando utilizando esa medida. Aquí hay varios ejemplos para que vean. Voy a tratar de explicar el primero. En el primero tenemos, la proporción es, tenemos 10 agentes y su opinión, digamos que la opinión es la gestión del presidente, digamos. Entonces, por aquí está bastante, digamos, distribuida la opinión, uniformemente. Hay uno que piensa que es mala, 0,0, otro que más mala, pero no tanto, 0,2, otro 0,1, otro 0,4, otro 0,6. O sea, la suma total de estos cositos azules me da 10. Y están bien distribuidos. Entonces la polarización es bastante baja, me da un valor de 8.9. En este caso tenemos la misma cantidad de personas, pero 5 de ellos piensan que la gestión es mala y 5 de ellos piensan que la gestión es buena. Entonces hay una gran diferencia de opinión aquí y solamente dos grupos. La polarización me da un valor alto que es de 157. ¿Ya? En este caso tenemos algo que es más o menos polarizado, mildly polarized. Tenemos pues dos grupos y ellos piensan que la gestión es mala, pero no tanto. ¿Cuántos de ellos por ahí? ¿Qué pongo yo? Tres, y dos de ellos piensan que es 0,3 y por acá 3 de ellos piensan que es muy buena, no perfecta, podría mejorar, y otros que más o menos sigue siendo buena, pero bueno, no exageremos. Sin embargo, la distancia de esta es considerable y hay dos grupos. Entonces, la polarización no es tan alta de 157, pero sí es de 33. Aquí podemos tener 3 polos, de ahí viene la palabra de polarización, ¿no? Que hay 2 polos. Aquí hay 3 polos, tripartida. Y pues hay un grupo que piensa que está ni bien ni mal, un grupo considerable. Entonces, 3 grupos, las diferencias son notorias, entonces la polarización es 68. Entonces, más o menos esto es un ejemplo de cómo la medida de polarización me da un valor dependiendo de la distribución de los grupos en lo que creen. La fórmula para calcularla, pues no vale la pena dárselas ahora. Simplemente es una función que puede medir eso y me da altos valores para situaciones como esta de extrema polarización y bajos valores cuando no hay polarización, cuando la opinión está uniformemente distribuida. Frank, pero ¿Sí? ¿la fórmula converge a algún valor? La fórmula en el tiempo sí va a converger un valor, sí. Okay. Esa es la idea. Bueno, la primera clase de grafo, de grafo de influencia es el que se denomina clique. Clique significa que hay o sea, todos tienen influencia en todos. Y aparte de eso, esta influencia es uniforme, es la misma, es constante, perdón. Entonces, aquí en este caso, todos los agentes influencian todos los demás con una influencia de 0.5. ¿Ya? Entonces, en este caso, tenemos para bastantes ejemplos de una situación más o menos polarizada, como la que vimos en el ejemplo. Con el grafo de influencia clique,
Y estos son los valores de polarización en el lado de las Y. Y en el lado de las X está el tiempo. Miren cómo la polarización, las diferentes clases de update que modelamos aquí son el clásico, el racional, el sesgado, confirmation bias, y el efecto, como dije, backfire effect. Tiro por la El culata. tiro por la culata. Sí, o sea que uno piensa que eso lo va a estirar, te lo vuelve peor. Curiosamente, miren que empezamos con una polarización baja y en el backfire effect, pues claro, se vuelve súper extremo después de, ¿qué? 5 interacciones, y por acá ya converge, pero pues un valor muy, muy alto. Confirmation bias y classic update son muy parecidos, y lo que pasa es que la polarización pues empieza a bajar y converge a este valor cercano a 0 después de muchas iteraciones. Entonces esta es una situación con muchos experimentos, con una situación inicial más o menos polarizada en un grafo de influencias de todos, tiene influencias sobre todos. De pronto sirve para modelar pequeños grupos y todo eso, pero todo un país no, porque pues no todos influencian todos. También modelamos grafos donde el grafo de influencia está más o menos conectado, ¿cierto? No como un clique, pero más o menos conectado. Eso significa que muchos tienen casi la mitad de influencia de 0,5 sobre otros y una influencia muy baja sobre el resto, sobre la otra mitad, por ejemplo. Entonces, en este caso, miren que la polarización increíblemente puede subir y bajar hasta más o menos converger en algún valor. Para todos los 3 clases de updates, observamos eso. Sube y baja, y luego se acerca. Increíblemente aquí se vuelve más extremo para la confirmation bias que para backfire. Entonces, aquí es donde podemos tener alguna esperanza. Polarización puede bajar, incluso cuando hay bastante comunicación. Bueno, otra cosa que al menos experimentalmente se muestra es que uno piensa que entre más diálogo haya, siempre es beneficioso. No, eso no es cierto. O sea, no siempre más comunicación lo lleva a uno a tener menos polarización. Y este es un ejemplo de ellos con el backfire effect, que sería el update con varias clases de grafos. La polarización puede aumentar bastante, incluso si hay, por ejemplo, si hay muchas conexiones. Por ejemplo, en el clique donde hay más comunicación, y mire que aumenta la polarización inmediatamente. En cambio, en este donde hay solamente algunos dos influenciadores, pero poca comunicación, la polarización no es tan alta. Bueno, tenemos bastantes conjeturas que ya hemos probado. Por ejemplo, bajo todas estas condiciones, eventualmente la polarización e incluso las opiniones convergen a cierto valor. Y aquí les puedo mostrar, más allá de mostrarles los diferentes enunciados, les puedo mostrar, tal vez, les voy a mostrar unos resultados interesantes. ¿Cómo me salgo de aquí? Exit full screen. Permítanme, les comparto otra slide.
Estos son experimentos más recientes y no son solamente experimentos, son resultados que ya hemos probado, o sea, matemáticamente utilizando la teoría de límites que ustedes han visto en cálculo. ¿Ustedes alguna vez han visto, bueno, ya en mi pantalla ustedes han visto, recuerdan en límites cuando eran, es que no recuerdo el nombre en español, pero creo que le dicen el sándwich. El teorema del sándwich, sí. Sí, así le llaman en español, ¿cierto? En algunos textos, sí. El emparedado. Sí, del emparedado. Ah, la versión española es emparedado, me imagino. Ah, no, es mexicana. Bueno, básicamente aquí van a ver eso. Miren lo que pasa aquí. Aquí tenemos 3 personas. Inicialmente hay 2 extremos. Uno está bien, cree en la proposición de interés en 0.1 y el otro empieza como en 0.9. Y hay otro que aún así es negativo, pero pues no tanto como el extremo. El grafo de influencia es clique, o sea que todos tienen la misma influencia sobre todos y todos se comunican. Esta es la situación típica en una familia de pronto, ¿cierto? Entonces, pero el update es racional y lo que pasa es que aquí convergen en el tiempo a la misma opinión después de iterar esto bastantes veces, digamos 25 veces por lo menos. Y aquí viene una situación como la situación del sándwich donde tenemos una función, la verde, que siempre está por encima y es monotónica decreciente, y la inferior, la azul, que es monotónica creciente, y la otra está siempre en el medio. Si esta región es acotada, la teoría de límites, emparedado me dice que estas funciones todas van a converger al mismo valor. Al mismo. Y eso es exactamente lo que hicimos aquí. Entonces es bien interesante poder utilizar lo que hemos visto en cálculo, en la teoría de límites, para mostrar que en el caso de cliques, influencias siempre convergen. Y no solamente eso, la teoría de límites me dice en qué tiempo tiende a converger, o sea, qué tiempo se acerca a cero, después de cuánto, y a qué valor convergen. Entonces, esta es una aplicación de cálculo, algo social interesante. Bueno, ahora aquí tenemos otro grafo. Este grafo lo llamamos circular. Entonces es claro, el agente 1 influencia al 2, el 2 al 3, el 3 al 4, el 4 al 5, el 5 al 0 y el 0 al 1. Es decir, todos se influencian de una manera indirecta y circular. Miren la gráfica tan hermosa que nos da. Estos son sus comportamientos como dan. Tenemos el agente 0 y miren que es bien interesante porque el agente 0 empieza abajo, es extremo abajo, y como todos lo influencian, él va subiendo, porque es que el 1 también, él se va acercando, y cuando llega por acá vuelve a bajar otra vez, y vuelve a subir otra vez, y vuelve, y lo mismo para los demás. ¿Por qué suben y bajan? Porque Porque entre todos se influencian, entonces el uno le dice exactamente, al otro y todo eso, entonces convergen al mismo valor, sí. exactamente, y entonces miren que está relacionado también con la teoría de gravitación universal. Ustedes saben que, digamos, unos se atraen a los otros y entonces, como algunas veces yo estoy en el medio de 2 beliefs, me atrae el uno y me atrae el otro, entonces subo al otro y si el otro aumenta, entonces bajo otra vez y así, pero eventualmente converjo. Entonces, desde el punto de vista físico también se puede modelar esto. Imaginen que los influenciadores son como elementos que tienen una masa mayor, y ustedes saben de lo que aprendieron en física, que los elementos con masa mayor atraen los de masa menor. Y entonces esta es la clase de situaciones donde las matemáticas se vuelven extremadamente útil y bonitas. Miren, esto es una situación ideal, obviamente. Bueno, el dibujo se ve más bonito si tenemos más elementos como este. Wow. Aquí tenemos 2 grupos, 3 grupos iniciales.
hay un grupo de ¿cuántas personas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 personas que son extremos de derecha y otros 6 que son extremos de izquierda y unos tibios por aquí. Y esto sería cómo va evolucionando la cosa. Este grafo es más interesante. En teoría de grafos, este es un grafo que es weakly connected. Quiere decir que hay un camino de... bueno, no es weakly connected porque no hay un camino aquí. Pero tiene 3 strongly connected components. O 4. Aquí hay uno, 9, 10 y 8. Hay otro que es 3, 4, 3, 5 y 4. Tenemos 7, 8 y 6. No, este no es componente 7 y 8. 7 y 8. 1 y 2. Y este 0 aquí. Miren lo que pasa aquí si lo ven. El 0 no lo influencia a nadie. El 0 influencia al 3. Y como el 3 influencia al 5, entonces de alguna manera una influencia indirecta del 0 al 5, ¿cierto? Es una influencia indirecta. Lo mismo el 2 y el 1. El 2 no influencia directamente al 3, pero sí indirectamente. Finalmente el 2 termina influenciando al 5, al 4 y demás. Entonces, esta situación es más compleja porque no es un simple clic, es más parecido a lo que pasa en las redes sociales. Estos puntos que influencian aquí pueden ser influenciadores o elementos de extrema izquierda o extrema derecha que no los influencia a nadie. Aunque, bueno, ya hablaremos de cómo el público sí puede influenciar a los influenciadores. Eso se da cuando, con otros grafos, cuando el influenciador le importa lo que piensa la gente de ellos, ¿cierto? Entonces ustedes pueden tener un periódico muy de extrema derecha o de extrema izquierda, pero si la gente empieza a opinar mal de ellos, ellos como que empiezan a bajarle un poquito, ¿no? Ustedes han notado eso. Lo mismo en los influenciadores. Entonces, aunque ellos influencian más de lo que son influenciados, también los afecta, digamos, la opinión numerosa de otros elementos del grafo. Y esto se ve aquí, este grafo corresponde a esta evolución. Miren que ahí no convergen, pero se notan, recuerden el 3, el 0 y el 1. Entonces el agente 3 es el rojo y él empieza con una opinión de 0.3, pero como el 1 lo influencia, mire que él empieza a bajar su opinión porque este lo está influenciando, él empieza a bajar, pero no es lo único que lo influencia, él también lo debe influenciar de manera indirecta. Es el 3, ¿cierto? Él lo influencia el 4 y el 5. El 4 y el 5, y también el 8 y el 9 y el 10. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que él lo tratan de tirar para arriba un poquito también, pero eventualmente converge. Lo mismo el 2 y el 1 se van acercando y convergen al mismo valor estos dos. Y miren, este influenciador, el 0, 0, a él no lo influencia a nadie. Solito por allá. Entonces, solito sigue por allá su camino y no le importa a nadie. El 1 y el 2, pues no lo influencia nadie, pero ellos influencian el uno al otro. Entonces, mire que ellos empiezan y se acercan y convergen. Estas son dos personas que tienen una opinión parecida. ¿Qué pasa cuando las opiniones son parecidas y empiezan a dialogar? Pues que terminan en el promedio de sus dos beliefs, ¿cierto? Esto es lo que pasó aquí. Curiosamente, miren este grupo de aquí. Este grupo es interesante. Sería el... Si malo para los colores. El 6. El 4, 5, 6 y 7. 4, 5, 6 y 7 son estos tres. Estos 4 aquí. Bueno, entonces miramos 4, 5, 6 y 7. 4, 5, 6 y 7. Uno pensaría que ellos, o al menos que el 4, el 3 y el 5, por estar en el mismo grupo conexo, esto en grafos se llama un componente conexo. Es decir, es un subgrafo tal que entre cada nodo están conectados, ¿cierto? Strongly connected components.
O sea, yo puedo ir del 5 al 4 y del 4 al 5. Uno pensaría que ellos van a converger el mismo valor y no. Miren, ellos convergen, pero cada uno a diferente valor. ¿Por qué? Porque aunque ellos están en un mismo componente, ellos son influenciados también por otros elementos. Entonces, esto es lo que pasa. Entonces, como verán, esto se acerca mucho a la realidad de cómo podríamos anunciar. Entre más irregular sea el grafo como este, pues se va a acercar más a la realidad, digamos. Este es el grafo de dos influenciadores que no les importa nada lo que piensen los demás de ellos. Pero sin embargo, la gente... ¿qué grafo tenemos aquí? Se me olvidó el grafo, pero creo que es clique. Lo que va a pasar es como es un clique, todos influencian a todos. Entonces, lo que va a pasar es que estos que sí son influenciados van a converger al mismo valor en el tiempo. ¿Ya? Porque pues no pueden coger para acá porque es que también tiene influencia sobre ellos, el de abajo. Y no pueden coger para arriba lo mismo, entonces cogen hacia el centro. Este es más cercano, tenemos dos influenciadores, pero a ellos sí les importa lo que piense la gente. Entonces lo que va a pasar es que va a haber convergencia, pero los influenciadores siempre siguen estando en el máximo, o sea, siempre en el extremo, pero sí van bajándole un poquito, se van acercando más. ¿Ya? Entonces, bueno, como esto hay muchos otros casos que podemos mirar, pero la idea es exactamente eso, es cómo modelar matemáticamente la influencia, los beliefs de las redes sociales y cómo evolucionan. Y no solamente, esto no solamente los experimentos, ¿no? Yo les mostré los experimentos porque es lo más fácil de explicar, pero como ya les dije también, utilizamos teoría de física o de cálculo para probar qué pasa con la evolución de estos sistemas. Y en particular, el más complejo es este caso, donde tenemos Weakly Connected Influence Graphs. Es bastante complicado mostrar que eventualmente los beliefs convergen. Ahí necesitamos teoría bueno, ustedes de pronto han visto... no, teorías de probabilidad. ¿Ustedes han escuchado de Markov Chains? Cadenas de Markov. Sí, cadenas de Markov han visto de pronto en probabilidad. No sé si las ven en su curso de probabilidad. Sí, cadenas de Markov hemos utilizado para eso. Y bueno, eso ya lo que no... Ya les voy a explicar, voy a cambiar otra vez de esto para mostrarle trabajo futuro y demás ya para terminar. Estas cadenas de Markov que ustedes utilizan básicamente tienen una memoria como de uno, que así que miran el anterior y lo repiten. Sí, exactamente, porque y la razón para eso es porque el grafo de influencia, que es digamos, una limitación del modelo, es estático. Entonces, básicamente, lo que yo puedo recordarlo o sea, el presente no tiene mucha influencia hacia el futuro. Entonces, eventualmente, hay cierta regularidad. Así es, no, que terminé compartiendo lo mismo que estaba antes. Creo que ahora sí. Bueno, entonces, una de las cosas que estamos haciendo es desarrollar una lógica epistémica para redes sociales. Las lógicas epistémicas básicamente me permiten especificar propiedades deseadas de las reglas desde las redes sociales. Es decir, eventualmente existe polarización, eventualmente un influenciador va a bajar su nivel de beliefs. Otra cosa
en el momento tenemos solamente la evolución de la creencia con respecto a una pregunta en particular, la gestión del presidente. Una sola proposición. Sería interesante modelar diferentes beliefs con diferentes dimensiones. Eso se ve ya en el grado político. En el grado político uno siempre, generalmente la gente habla de la izquierda y de la derecha, pero el espectro político es mucho más rico que eso. Uno puede tener en la izquierda y en la derecha podemos tener autoritarios y libertarios. A ver, les explico un poquito de, de esas corrientes con ejemplos. En la izquierda puede haber gente que, digamos, pues lucha por ciertas libertades y todo eso, pero también quiere participación del Estado. Entonces tendríamos esta parte verde de aquí, o sea, libertad, pero participación del Estado. En la parte roja tenemos la parte izquierda, donde ahí es como un comunismo, o sea, donde el Estado da pocas libertades de opinión y todo eso, entonces tendríamos authoritarian left. En la parte derecha también tenemos eso, tenemos la parte, pues la derecha, económica, pero podemos tener autoritarios, o sea, los fascistas, por ejemplo, en la parte azul, donde son de derecha y también de mucha represión del Estado. Y tenemos los libertarios, los que quieren apertura total de la economía, poca influencia del Estado. Entonces el espectro político tiene al menos estas dimensiones y obviamente tiene muchas más, eso no es la única. Entonces nos gustaría medir, digamos, esta clase de espectros políticos. ¿Por qué? Porque muchas veces, digamos, les voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo soy de izquierda, pero también Nicolás, supongamos que es de derecha. Entonces no nos entendemos mucho, pero supongamos que los dos somos hinchas del América. Entonces ahí estamos moviendo dos dimensiones y aunque de pronto él y yo no podamos conversar de política, de pronto el hecho de que nos gusta el mismo equipo nos puede llevar a cierto diálogo y a cierto acuerdo, incluso en la parte política. Entonces muchas veces hay esa clase de influencias. Queremos refinar el modelo, o sea, por ejemplo, con probabilidades, con otras clases de comunicaciones, con un grafo de influencia más dinámico, o sea, el grafo puede cambiar. Por ejemplo, un influenciador puede perder su influencia con el tiempo. Eso no lo modelamos en el momento. Eso han pensado, por ejemplo, en el tema de tener datos, Mauricio, aplicar modelos ocultos de Markov, donde tú tengas los datos y trates de generar las posibles probabilidades, cosas de ese estilo. Sí, exacto. Queremos incorporar datos, por ejemplo, de dataset de Twitter, por ejemplo, o datos generados sintéticamente. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Es que yo con María Constanza estaba hablando pues, de posibles temas de tesis, ¿cierto? Entonces llegamos a Twitter. Y entonces yo le preguntaba que qué tan viable era, por ejemplo, revisar la cuenta de Duque y ver en qué momentos cambió de discurso Sí, y ver por qué cambió de discurso. Sí, exactamente. Eso sería interesante. O la otra vez con Nicolás, Nicolás no está Ortiz. aquí, el otro Nicolás Ortiz. Queríamos, por ejemplo, utilizar los datos de la universidad, una encuesta universitaria con respecto a un punto, por ejemplo, cómo está tratando la universidad el tema del COVID. Entonces, y hacer eso cada semana o cada mes, mirar cómo evoluciona eso en el tiempo. Todo el mundo empieza contento, no está súper bien, ya la cosa no empieza, sube y baja, a ver si existe, qué tan, o sea, cómo era eso nuestro sistema o qué tan cercano es a la predicción que nuestro sistema daría. Eso sería verificar esto con datos reales de la evolución.
saber qué influencia tienen los estudiantes entre ellos mismos, qué influencia tienen los profesores en los estudiantes, en su opinión y demás. Bueno, entonces eso es, y sí, entonces, como verán, es un trabajo que empezamos no hace mucho. Ya hemos escrito unos 3 o 4 artículos en temas relacionados a esto, y obviamente, pues, es un tema. Ahora hay muchos trabajos que están, pero no desde este punto de vista que vimos, sino utilizando otras teorías de ciencia de la computación, como Machine Learning y demás, para modelar este problema. Este problema se está volviendo interesante, más ahora que cuando nos ocurrió trabajar en él. Pero esto pasa mucho. O sea, esto es un problema de polarización, no es un problema de ahora. Polarización fue estudiada, como ya les dije, en los años 70 por personas de economía. Lo mismo pasó con la noción de privacidad. La privacidad no es nueva. Ustedes saben que Google utiliza cierto modelo para privacidad. Y ese modelo, aunque parezca nuevo, ese modelo viene también de economistas de los años 70, de un artículo. En ese tiempo la gente, ¿cuál era la idea? Que la gente quería contestar, digamos, encuestas, pero la gente tiende a mentir cuando le da pena, ¿cierto? Si la encuesta es, si yo les digo a ustedes, estudiantes, ¿usted ha hecho fraude en un examen alguna vez? Es una encuesta. ¿Alguien ha hecho fraude alguna vez en algún examen? Ya ven lo que quiero decir. Sí. Obviamente ustedes están cohibidos porque los podemos reportar, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago yo para tener una encuesta confiable sin violar la privacidad? Entonces, la idea fenomenal es muy sencilla, se la voy a explicar. Es introducir Es hacerles cierto creer que ruido. es anónimo. ¿Es que? No tanto anónimo, no. Introducir cierto ruido de tal manera que yo veo la respuesta de Cuellar, y la respuesta es sí, pero yo no estoy seguro si es sí porque contestó con la verdad o no. ¿Cómo lo hago? Ustedes van a hacerlo, ustedes siguen este protocolo. Ustedes tienen una moneda al aire y si les cae cara, contestan con la verdad. Si les cae en sello, tiran la moneda otra vez, y si les cae cara dicen sí, y si les cae sello dicen no. Si ustedes calculan las probabilidades, eso quiere decir que ustedes con un 75% están diciendo la verdad y con un 25% pues no. Pero cuando yo veo un sí, yo no sé si ese sí es del 25% que es de no era la verdad, o ese 75% que corresponde a la verdad. Si ustedes son suficientes son 100 personas, si ustedes cogen las respuestas a las encuestas, en proporciones muy cercana a las respuestas que darían si ustedes todos fueran honestos y contestaran con la verdad. Pero ¿cuál es la ganancia? Que para un número suficientemente grande de personas, 100, por ejemplo, estadísticamente el resultado es exactamente igual, pero ustedes nunca dieron su privacidad, porque yo no puedo ir ante el decano y acusarlos porque usted dice, no, profesor, es que eso fue la moneda. La moneda dijo que contestara así. Y entonces Google implementó esta idea y Google la tiene. Muchos de los datos que ustedes le mandan a ellos, les añaden ruido, ruido randómico. Entonces, básicamente, la respuesta que ustedes puedan tener a cierta encuesta está oculta bajo el hecho de que fue randómico. A la tesis del hermano de Nicolás le añadimos eso también. Nosotros tenemos un sistema y ahí están las encuestas y las encuestas tienen ruido. Y ahí uno puede comparar con los resultados reales y ven cómo es muy cercano. Entonces, y eso pues no se lo inventó Google, ¿no? Entonces, que si uno mira, eso es en los años 70 la gente, en los tiempos del comunismo, entonces la encuesta en Estados Unidos, cuando le preguntaban, ¿usted ha sido miembro del Partido Comunista? Pues la gente le daba miedo porque lo metían a la cárcel.
pues ellos querían saber cuántos eran efectivamente. Entonces, los estadistas desarrollaron sistemas parecidos, más o menos estos. Por ejemplo, otra casa es un poquito más moderna, fue, usted quiere saber cuántas personas tienen SIDA, ¿cierto? Es muy importante saber, pero eso es algo bastante privado. Entonces ahí también pueden hacer esa clase de randomización. Entonces muchas veces lo que quiero decir es que uno recupera matemáticas que se desarrollaron hace muchos años y las revive para estudiar fenómenos que ahora, gracias a las redes sociales, se han vuelto incluso más importantes que antes. O sea, la polarización es mucho, mucho más importante que antes. O sea, antes la polarización se daba por medio de periódicos y la televisión, pero ahora con las redes sociales, Ética en ustedes todo tienen lado. constantemente un feedback de cada persona y cada cosa que hace Facebook lo hace con esa intención de mirar cómo reaccionan ustedes a tal. Cuando alguien lo taguea en una foto, la idea es que usted vaya y mire. Porque claro, ¿quién se aguanta? Alguien me tagueó en una foto, usted va a ir. Ellos le podría mostrar la foto de una vez, pero ellos no lo hacen que usted vaya y visite el sitio. Lo mismo con los likes, pues eso le ayuda para saber a ellos si usted es de izquierda, si usted es de derecha. Los feeds. ¿Y por qué crean polarización? Porque ellos obviamente lo tienen bastante perfilado a uno porque ustedes ven que generalmente la información que les llega es información que uno está de acuerdo. Y eso es peligrosísimo porque lo meten como una burbuja a uno constantemente porque le está llegando información que ustedes ya están de acuerdo y ustedes saben lo que pasa cuando uno pues converge más y más, se acerca más a esa información porque le están dando cosas con las que ustedes ya están de acuerdo. Entonces hace que su posición sea más extrema cada vez. Entonces por eso a veces es de alguna manera sano exponerse a otras personas que tienen diferentes opiniones. Eso causa como más diversidad. A veces, a veces puede ser peligroso. Pero bueno, entonces ahí termino. Espero que hayan entendido más o menos la Muy intención interesante. de... Bueno, pues se nos fue el tiempo. No sé si haya un par de preguntitas para ir a dejar a Frank dormir un ratito. Pues yo sí tenía preguntas, pero creo que te las hago el viernes. Ah, listo, no hay problema. Yo tengo una pregunta. Sí, Juan David. Esto de lo que me presentaste me parecía muy interesante este fenómeno del backfire. Entonces, pues yo quisiera saber pues si hay un posible escenario en el que se pueda reducir el backfire. O sea, o sea, de qué manera tiene que estar establecido, digamos, el grafo de influencias o de las opiniones, ya sean extremas o poco extremas, para que se reduzca ese fenómeno, si es posible. Es una pregunta bien interesante y tengo que admitir que Backfire Effects es el único para el cual nosotros solamente tenemos pues modelamiento, no tenemos resultados. O sea, no hemos encontrado la teoría que nos sirva para probar lo que tú quieres saber. Creo que es que un problema bastante interesante porque, como tú lo mencionas, es quizás el más interesante de todos, ¿cierto? Porque pues la gente, tú ves que la gente reacciona así cuando los confronta con información que ellos están en desacuerdo, se vuelven más extremos. Es de todos los updates el que más se acerca a las reacciones extremas en redes sociales y para eso todavía no hemos encontrado el modelo matemático que nos permita probar cosas como las que tú quieres saber. Entonces, una cosa sería tratar, por ejemplo, para los estudiantes de pregrado, es tratar de jugar con escenarios, como tú dices. Entonces tú dices, bueno, voy a generar estos datos sintéticos o aleatorios y mirar cómo el grafo evoluciona, qué le cambias para, para saber cómo reducir la polarización y todo eso. Y una vez ya se esos bastantes experimentos, tratar de mirar, bueno, ahorita cómo lo pruebo matemáticamente. Pero es supremamente interesante, digamos, jugar con todos esos experimentalmente para ver qué pasa. Pues así hicimos con los demás, empezamos a jugar con experimentos, mirar qué pasaba y, por ejemplo, te voy a dar un caso particular. En el racional, el que tiene
los dos que están en el extremo, el que está más a la derecha y el más a la izquierda, siempre siguen siendo los más extremos. O sea, nunca los que están en el medio, nunca a ninguno va a subir, se va a pasar. Eso no pasa con los otros casos. En los otros casos, el que te mostré que parecía como una especie de trenza, allá hay unos que el pie es el más alto, pero venía uno de por abajo que se le pasó. Pero en el caso de Belief Update, entonces está ese comportamiento monotónico donde usted puede identificar quién es el más alto y que eso nunca cambie, el más bajo, y notar que se van acercando. Entonces no importa lo que pase en el medio, finalmente eso va a tener una convergencia. Entonces es la clase de cosas que uno primero observa experimentalmente y luego trata de encontrar, digamos, herramientas matemáticas para probarlas. Y con eso nos falta jugar más, con esa parte de backfire effect. Listo. Entonces o sea, yo me imagino que una cosa que podríamos tratar de hacer con los que estén interesados es, nosotros tenemos el código y todo eso es pasarles el código para que ustedes lo modifiquen, jueguen con eso y todo eso, hagan observaciones y ya eso solamente se vuelve un tema interesante. Bueno, don Frank, muchas gracias. Bueno, Muchachos, muchísimas gracias, Diego, por la invitación. Que no, estén gracias muy a ti. bien y luego con los que estén interesados podemos hablar luego. ¿Listo? Me escriben a mi cuenta. Muy interesante. Bueno, muchachos, muchas gracias por estar acá y por escuchar a su profesor Frank. Siempre tiene cosas chéveres, interesantes, distintas para ofrecernos. Temas buenísimos ahí. Entonces, ¿a qué correo le podemos escribir al profesor? frank.valencia@gmail.com. ¿Listo? Ok, bro, gracias. Bueno, que estén muy bien, muchachos. Hasta luego. Chao, Frank, gracias. Gracias, Diego. Chao, Frank. Gracias. Chao. Bueno, jóvenes, gracias a todos entonces. A aquellos que les pareció interesante, siempre hay gente que les llame la atención estos temas porque realmente son apasionantes. Pues ahí está don Frank, que es su profesor, y bueno, lo contactan. Y además los que quieran hacer maestría en Francia o doctorado en Francia, pues este es un buen camino. Varios de los pupilos de Camilo y de Frank se han ido a estudiar sus doctorados, o sea que es una buena oportunidad, muchachos. Pues bueno, los dejo. Estén muy bien, muchachos. Chao. Profe, una pregunta antes que te vayas. Sí, dime. Es que a veces en algunas reuniones uno no tiene como la oportunidad de hacer las preguntas porque alguien como que hace la pregunta que uno quiere hacer o simplemente como que se da al momento, ¿me entiendes? Entonces uno podría utilizar preguntas que hagan otras personas para los ensayos. Las preguntas tienes que hacer las tuyas. Tienes que tú haber preguntado al profesor. No sirven las de los compañeros. Ok. ¿Sí? Vale. Pero usted tiene varias. Solo las que hizo, recójalas. Hay que grabar. Bueno. gracias, profe. Chao.